Señor, permite que nuestros oídos, Señor, sean abiertos. Permite, Señor, que nuestra boca, que mi boca, Señor, pueda ser un canal de bendición para tu pueblo. Y que al final, Señor, de esta actividad, de esta vigilia, podamos salir de este lugar todos edificados, aconsejados, aprevenidos, llenos de ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias, buen Señor. Aleluya. Amén. Siéntese, mi amado hermano. Yo quisiera desarrollar, hermano, un tema que el Señor puso en mi corazón cuando venía de camino a donde fui. Yo creo, hermanos, de que, y se los he platicado, nosotros estamos siendo aprobados. Es decir, la vida nuestra es toda la vida nuestra es una prueba. Y se los vengo diciendo, hermanos, porque nosotros necesitamos estar conscientes de ello. La vida nuestra aquí en la tierra es una prueba. Y depende de la calificación que nosotros saquemos al final, así va a ser nuestro galardón. Eso es así. De tal manera que muchos van a recibir una medalla grande y otros una medalla chica. Eso lo dice la palabra del Señor. Porque dice la Biblia que Dios va a pagar a cada uno según sea su obra. De hecho, algunos van a tener hasta pérdidas. Entonces a ellos los van a meter en cárceles para que paguen el último centavo. No que tal vez se vayan a perder en su alma, sino que van a tener que pagar. Eso lo dice la Biblia. Y nosotros no debemos de olvidarnos de eso. Porque si nos olvidamos, entonces nosotros vamos a conformarnos, como dice la palabra, a este siglo. Y ese es un problema. Porque o estamos nosotros preparándonos para la eternidad con el Señor, o estamos nosotros indirectamente tal vez preparándonos para la eternidad, pero sin el Señor. Va a ser eternidad. Después de la muerte, de todas maneras, todos vamos a pasar a la eternidad. Nada más que unos van a pasar a ser recompensados y a estar con el Señor, y otros por negligentes a ser castigados, pero en la eternidad. Entonces sí, definitivamente se toma en cuenta cada acto que nosotros hacemos, cada palabra que decimos, cada pensamiento se toma en cuenta. En el cielo hay un libro que se llama el libro de las obras, y todo está siendo anotado. Todo. Por eso conviene que nosotros le hagamos bien al que nos cae mal. Fíjese lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo conviene que le hagamos bien a aquel que nos hizo el bien, porque ese es pagar bien por bien. Y eso está bueno. Por lo menos para empezar está bien. Pero nos conviene a nosotros poner las dos mejillas, pues. El Señor usó esos términos. El problema es que es difícil, sinceramente es difícil. ¿A quién le gusta, hermano, ser avergonzado, por ejemplo? A nadie. Somos orgullosos. Pobre pero honrado, dicen. No, orgulloso. O sea, está bien, pobre y honrado, está perfecto. Pero digamos, se usa ese término con la ideología de que a mí no me tienen nada que decir, que no me toquen, soy intachable. Ese es orgullo. Entonces, Dios, hermano, demanda de nosotros, fíjese que demanda de nosotros que vivamos una vida al día, un día a la vez.
que nosotros vivamos, hermano, como que si nos vamos a morir hoy en la noche. No me recuerdo si uno de los, hablando de filosofía, no sé si fue Sócrates o Platón que dijo algo: yo voy a sembrar una ceiba hoy. Es algo, una filosofía. Da a entender de que una ceiba para que crezca tarda 100 años. Entonces él da a entender de que yo voy a sembrar una ceiba, como quien dice, no me voy a quedar de brazos cruzados. O sea, yo necesito trabajar para mi futuro. Está bien que seamos diligentes en alguna medida para nuestros postreros días, para nuestro futuro. Está bien, porque hay que tener un equilibrio. Pero lo que yo quiero, hermano, enfatizar como primordial, sin desatender lo segundo: si usted puede tener un su ahorrito, si usted puede trabajar para ser pensionado, etcétera, etcétera, excelente, 100 puntos, se gana un 100. Pero afanarse, hermano, por el futuro y aquí en la tierra, a la que triste, porque nuestra visión está limitada, nuestra visión está muy corta. Y está bueno que se haga, no estoy en contra. Hay que ser ahorrativo, hay que planear y todo lo que usted quiera, excelente. Pero ese no es el propósito de la vida. El propósito de la vida es que nosotros realmente nos preparemos para el futuro, pero el futuro eterno, no el cercano aquí en la tierra. Entonces, poniendo el panorama de esa manera, sinceramente, ya lo dije, es duro, es difícil. Y entonces, analizando y poniéndole un poquito la lupa a estos pensamientos, a esta filosofía de Dios, porque esto es de Dios, que nosotros nos preparemos para el encuentro con Él. Entonces, poniéndole la lupa a esta verdad, a esta doctrina, yo me doy cuenta de dos cosas. Número uno, que es un problema, porque es difícil. Y número dos, que nosotros necesitamos algo como un don para poder ejercer esto. Y eso se llama fe. Es decir, nadie va a poder alcanzar ese estándar. Nadie va a poder alcanzar esa medida. Nadie va a poder hacer lo que Jesús dijo para nuestra preparación y estar con Él si no tiene fe. Porque el que no tiene fe, obviamente, está haciendo las cosas de acuerdo a su raciocinio, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que ve, a sus sentimientos y emociones. El que no tiene fe, entonces está viviendo de una forma natural, animal. Y por lo tanto, su visión es muy corta. Porque como no tiene fe, entonces anda afanado. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero el que tiene fe, aunque no vea las cosas, él las espera. Entonces, para nosotros realmente poder, otra vez, como dije, cumplir los estándares que el Señor nos pide, de esperar del cielo nuestra respuesta, nuestra ayuda, nosotros necesitamos fe. Fe. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir que para agradar a Dios es indispensable, necesario, primordial, que tengamos fe. Que tengamos fe. ¿Y qué es fe? Dice Hebreos 11:1 que es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Leámoslo mejor, ¿verdad? Porque
para empezar a leer unos versículos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo lo quería decir al revés. Versículo 6, ahí del capítulo 11 de Hebreos dice, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, punto. Entonces, ¿qué es fe? Si con la fe es que yo puedo agradar a Dios y puedo alcanzar los estándares. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 5. Fe es creer en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Fíjese qué bonito, porque sin fe, según el versículo 6 de Hebreos 11, es imposible agradar a Dios. Ok, entonces si yo quiero agradar a Dios, si yo quiero de alguna forma alcanzar lo que Dios me pide, necesito fe. ¿Y qué es fe? Dice que es la convicción de lo que no se ve, según el versículo 1 de Hebreos 11. Pero ya aquí en 1 Corintios capítulo 2 versículo 5, de alguna manera me explica cómo es la fe o cómo se puede canalizar. Y ahí dice que para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, la fe debe ser puesta, debe ser dirigida en el poder de Dios para poderle agradar. Porque alguien puede decir, ok, sin fe es imposible agradar a Dios, perfecto, entonces yo tengo fe. No, hermano, mire, la Biblia dice que yo tengo que tener fe, entonces yo creo en que yo voy a poder, hermano, yo creo en mis habilidades. Y de eso está lleno el mundo. De eso están llenos los artistas, de eso están llenos los políticos. Yo tengo la respuesta, les prometo que yo les voy a hacer un puente. Y ahí le dice, pero no tenemos río. Pues les voy a hacer el río. Un chiste que hace usted se lo sabe, ¿va? Pero es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la gente? Yo creo que yo puedo. Yo creo que sí se puede. Y no es propaganda, ¿va? Ni pancartas, ni todo. Pero, entonces hay una fe humana. Hay una fe en lo humano. Hay una fe en la fe. Pero hay una fe verdadera. Y la fe verdadera tiene que estar dirigida exclusivamente en el poder de Dios para poderle agradar a Él. Otro texto que de alguna manera también explica cómo debe ir dirigida la fe está en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, que dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces aquí de alguna manera se nos da a nosotros la vacuna. Y cómo usar la vacuna o dónde poner la vacuna. Porque a mí me pueden decir, bueno, aquí está la vacuna y digo, no, pues me la voy a poner en el dedo del pie. Tal vez no va ahí, va en el brazo. O mire, aquí tiene esta inyección y me la voy a poner en las orejas. No, tal vez va en la pierna. Entonces, hay que tener fe. Pero ¿fe en qué y en quién? Entonces la fe no tiene que ser en mí. La fe, la confianza no tiene que ser en mis recursos. La confianza no tiene que ser en el hombre. La fe no tiene que ser en el gobierno, en el dinero, o en mi inteligencia o en la sabiduría. No. La fe tiene que ser exclusivamente puesta en Dios, porque es la única manera correcta en la cual vamos a poderle agradar a Él.
Entonces, mire, vamos por partes. Hay un estándar que nosotros tenemos que alcanzar, que es el agradarle, que es el hacer lo que Él nos pide. Pero ¿por qué a muchos se les hace difícil hacer eso? ¿Por qué a muchos se les hace, incluso muchos desertan? Y dicen, no, así yo, sinceramente, yo no creo que así sea el evangelio. Y lo empiezan a vivir a su manera. Yo no creo que el Señor quiera que estemos orando todo el tiempo. Yo no creo que el Señor quiera que nosotros estemos haciendo cultos todos los días. Yo no creo eso. Eso es lo que usted cree. Pero entonces ya uno lee la Biblia y Dios dice, orar sin cesar. O sea, todo el tiempo. Y luego dice la Biblia que la iglesia al principio dice que todos los días estaban en la oración y tenían una hora específica. Y todos los días partían el pan con los hermanos. Entonces ya uno mira entonces, cuando uno mira la Biblia y uno mira cuáles son los estándares, entonces uno tiene dos opciones. Poner la confianza en lo que uno cree y siente y piensa que es correcto, o poner la fe en el Señor y empezar a hacer eso, que es difícil hacerlo si no se tiene fe. Sin fe, otra vez a la carga, es imposible agradar a Dios. Sin fe no vamos a poder obedecer. Sin fe no vamos a poder agradar a Dios. Sin fe no vamos a poder cumplir la palabra. Sin fe no vamos a poder orar. Sin fe no vamos a poder ni siquiera creer quiénes somos. Porque Dios nos dice, tú eres mi hijo, yo estoy contigo. Y como no tenemos fe, decimos, no, el Señor está lejos de mí. El Señor no me bendice, el Señor está enojado. Entonces no hay fe. En este camino, hermano, en el cristianismo, tenemos que vivir por fe. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera, porque por fe andamos, no por vista. Esas son verdades fundamentales de las cuales nosotros no tenemos que olvidarnos. Si algo caracteriza a un verdadero cristiano, porque hay falsos. Si algo caracteriza a un verdadero hijo de Dios, porque hay falsos, es su fe en Él. No en el hombre, sino estoy hablando de la fe en Dios. Entonces, la fe nos va a salvar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Jesús dijo, el que creyere en mí será salvo. Mas a los que creyeron, dice, en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Todo es fe. Aquí, hermano, sinceramente, nosotros deberíamos de examinarnos. Y por eso el apóstol Pablo les escribió a los Corintios, ¿andan ustedes en la fe? Porque a veces, hermano, nosotros podemos caer en que según somos cristianos nacidos de nuevo y tal vez no tenemos fe. Es importante la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo recibimos la fe? Es una pregunta. Si ya sabemos que eso es lo importante, si eso es lo indispensable. Fíjese que Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 3 y versículo 23, dice, pero antes que viniese la fe, es decir, que como quien dice que hubo un tiempo que no había venido, pero dice, pero antes que viniese la fe, estoy leyendo Gálatas 3:23, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo
para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25, otra vez, ¿verdad? Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Ayo es maldición. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo o maldición, pues ahora todos sois hijos de Dios. ¿Pero por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, lo que yo quiero enfatizar en estos pasajes, porque aquí habla de muchas cosas, pero una de las cosas que se nos aclara aquí, que hubo un tiempo que nosotros estábamos a la manera de lo que dice Romanos 3:23, muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos bajo maldición. Así estaba la humanidad. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero entonces, como sin fe es imposible agradar a Dios y todos estaban malditos, todos estaban destituidos de la gloria de Dios, según Romanos también 6:23. Entonces Dios mismo abrió un camino, dio una oportunidad universal a todo el hombre y dijo: yo a estos les voy a dar algo que les ayude a salir de la maldición. Les voy a dar algo que les ayude a salir de la muerte. Les voy a dar la fe. Claro, él dijo, la única forma para que estos salgan de maldición, para que salgan, es que yo muera. Voy a morir en la cruz y voy a derramar mi sangre. Pero ellos van a necesitar la fe para que lo que yo haga en la cruz les sea efectivo en sus vidas. En otras palabras, Cristo murió en la cruz, pero no en todos los seres humanos su sangre se hace eficaz. Aunque Él amó a todo el mundo, aunque Él murió por todo el mundo, pero no en todos esa sangre bendita es eficaz. No en todos. Solamente en quienes esa sangre bendita es eficaz, en aquellos que tienen fe. ¿Me están entendiendo, hermanos? Pero ¿cómo recibimos esa fe? Solamente el Señor la puede dar. Solamente Él la puede dar. Por eso el que no tiene fe y se llega a morir en sus delitos y pecados, el tal estaba perdido. Esa es una doctrina que está en la Biblia. Por eso la importancia, mis amados hermanos, que nosotros no nos confiemos. Es que eso es lo tremendo del evangelio, del verdadero evangelio, pues. Porque hay un evangelio barato en este tiempo, que no alerta a la gente, que no alerta a la iglesia, sino que parece que todo está normal. Tú ya aceptaste al Señor. No te preocupes, tú eres salvo, tú eres hijo de Dios, vas derechito al cielo. Momento. Hay muchas cosas en juego, hermano. ¿Realmente tú tienes fe? Y si tienes fe, entonces sería la otra pregunta: ¿eres hijo de Dios? Porque por la fe se llega a ser hijo. Pero a veces se le pregunta a alguien: ¿tú eres hijo de Dios? No, hermano, no, yo soy pecador. Y ponen excusa. Somos pecadores, qué cuentos son. Y algunos hasta se burlan: en el infierno vamos a caber. Cabrán ellos. Porque este es un asunto de fe. Pero espérenme un rato, porque vamos a desarrollar que es también tener fe. Pero vamos por partes. Vamos por partes, porque sin fe, otra vez, es imposible agradar a Dios. Ok. Entonces, ¿cómo yo obtengo la fe? Según estos pasajes, Dios me la da. Voy a leer otros para ampliar cómo es que Dios me la da.
Pero de todas maneras, Él es el único que nos puede dar a nosotros fe. Entre paréntesis, hermano, tú que estás aquí y crees en el Señor, qué dichoso eres, hermano. Porque tú y yo no hicimos absolutamente nada para tener fe. Nada. Si no tuviéramos alguna gloria de decir, y es que yo hice algo y por eso tengo fe. Es más, entonces ahí ya podríamos decir, yo soy salvo porque estoy haciendo buenas obras. Y la Biblia dice claro que no es por obras, para que nadie se gloríe. Está hablando de la salvación. No está hablando que ya no hay que hacer obras, buenas obras. Eso es aparte, hay que hacer buenas obras. Pero para salvación no hay obra alguna humana que podamos hacer nosotros. Porque la única obra para nuestra salvación es la obra de Cristo, su sacrificio. Pero para galardones, para posiciones, para medallas o lo que usted quiera, sí hay que hacer buenas obras. Porque entonces, ¿dónde dejamos aquel versículo donde Jesús dijo, por cuanto le diste un vaso de agua a estos pequeñitos, a mí me lo diste? Entonces, ¿dónde dejamos esos versículos? Hay que hacer buenas obras, hay que ayudar a la viuda, hay que ayudar a la verdadera viuda. Hay requisitos, hay que ayudar al huérfano, hay que ayudar al necesitado, a los verdaderos necesitados, porque hay requisitos también. Aquí están en la palabra del Señor. Entonces, hay que hacer obras, pero no son para salvación, sino para galardón. Pero para salvación lo único que se necesita es fe. Pero aún para tener nosotros esa fe, nosotros no podemos hacer nada para obtenerla. Porque que yo recuerde, a mí me rogaron para ir a la iglesia. Y cuando el Señor en su misericordia me tocó, entonces yo fui y me arrepentí. Pero eso vino de Él. Porque el Señor en su misericordia quiso que yo me arrepintiera. Y ahora en su misericordia quiere que yo predique su palabra. Pero no lo estoy haciendo porque yo sea bueno. No lo estoy haciendo porque yo hice algo bueno. No. Dios escoge a los suyos. Dios escoge a los suyos. No es del que quiere ni del que corre. Es del que Dios tiene misericordia. Por eso, hermano, nosotros evangelicemos a todos. Porque no sabemos a quién Dios va a escoger. Pero evangelicémoslos a todos. Pero no sabemos realmente a quién Dios va a escoger. Hay muchos que uno les evangeliza y les predica y a uno le tiran la Biblia en la cara a uno. Eso el Señor no les ha dado fe, no nos preocupemos. Como nosotros no sabemos quién es el que Dios ha escogido, entonces evangelicemos a todos, prediquémosles a todos. Si ya los escogidos ya trajeran una marquita, entonces uno ya solo fuera a ellos. Pero como nosotros no sabemos, evangelicemos a todos, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Y ya Él, que es el jefe, que Él es el Señor, que Él es el soberano, que Él escoja a los que son de Él. Él conoce a los que son de Él y los que son de Él lo conocen a Él. Así que no se preocupe. Usted no se preocupe. Y en este orden de ideas que son bíblicas, hay muchos dentro de nuestra familia que no son de Él. Y a veces esos son los que nos hacen la vida cuadritos. Esas son las ovejas negras a veces. Pero usted evangelícelo. Pero hay algunos que no son de Él. Hay algunos que no son de Él. Eso es bíblico. Pero no me distraiga. Es que usted me distrae. El punto está que entonces recibimos la fe porque Él nos la da. Entonces le dije que usted es bienaventurado porque el Señor a usted le ha dado fe. ¿Cuántos en este momento están en un lugar X del planeta Tierra haciendo maldades? En este mismo momento, sin ningún remordimiento. Esos no tienen fe. Esos no son escogidos. Esos son los hijos de ira que menciona la Biblia. Esos son los hijos del diablo que menciona la Biblia. En este momento hay gente que está matando a otras sin ningún remordimiento. Hay gente que está robándole a otros sin ningún remordimiento, sino con gusto. Es más, lo planeó. Cómo hacerlo y todo. Así que no se preocupe, no se asuste.
sino más bien usted junto conmigo, mejor nosotros, que el Señor en su misericordia nos ha alcanzado y nos ha dado fe. Cuidemos esa fe y digamos: gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Pero a veces nos ponemos nosotros también los moños y pensamos que tenemos derechos. Y sí los tenemos hasta cierto punto, pero en vez, hermano, de reclamar, mejor seamos humildes. Porque cuando somos humildes, el Señor nos bendice más todavía. No somos indispensables. Olvídese, hermano, que usted va a pensar que si usted falta, usted falla, ya el Señor se estancó. Eso pensó Elías. Señor, solito yo quedé, padre. ¿Qué? Le dijo el Señor, que solito tú. Tengo 7,000 detrás de ti. 7,000. Tengo 7,000 rodillas esperando. Elías no los conocía, pero habían 7,000 detrás de él. Si para Elías habían 7,000, ¿cuántos hay para mí? ¿O para usted? 1,000,000. Porque nosotros, yo por lo menos, yo no le llego ni a las sandalias a Elías. Elías es un siervazo del Señor. Hacía caer fuego del cielo. Elías, y todavía va a venir. El Señor Jesús lo dijo. Entonces, hermano, no somos indispensables. En vez de ponerlo en los moños, debemos decirle: gracias, papito. Papito, gracias por darme la fe. Gracias. Y a veces me falla, Señor, ayúdame. Ya pusiste la fe en mí. Yo no la quiero perder, no quiero dejar morir mi fe. Ayúdame. Espérenme un rato, ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero quiero darle otros versículos de cómo recibimos la fe. Según Gálatas 3:23, Dios nos la da. Según Romanos 10:17, Él nos la da a través de su palabra. Romanos capítulo 10 y versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces fíjese que la fe el Señor nos la da por un acto de Él de misericordia, de gracias hacia nosotros. Pero también nos la da siempre por su misericordia, pero a través de que nosotros escuchamos su palabra. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra y escuchamos su palabra, el Señor nos puede llenar de fe. Entonces, de aquí, de esta verdad, la necesidad de atender a la palabra del Señor. No te conformes a escuchar la palabra del Señor solo una vez al año, o a la quincena, o a la semana. Acostumbrémonos, hermanos, a escuchar la palabra, si es posible, constantemente. Todos los días, constantemente. Porque la palabra, el escuchar la palabra nos va a llenar a nosotros de fe. La palabra del Señor a nosotros nos da fe. Es una herramienta que Dios usa para que nosotros creamos más en el Señor. Voy a ponerle un ejemplo. Digamos que nosotros estamos pasando problemas. ¿Cómo nosotros vamos a poder tener fe en medio de esos problemas? Escuchando la palabra del Señor. Pero a veces es lo menos que hacemos. Tenemos problemas y nos aislamos. Nos separamos. En vez de estar escuchando la palabra del Señor, queremos poner aquella música que nos llena el alma, no el espíritu, sino el alma. Entonces ahí empezamos nosotros a recordarnos del pasado, escuchando música mundana en vez de escuchar la palabra. ¿Qué fe nos va a traer eso? O en vez de atender a la palabra y escuchar la palabra, empezamos a recordar lo que nos hicieron, ¿va? Sí, y empezamos a victimizarnos. Sí, sufrir me tocó a mí. Ay. Y empezamos a recordar. Entonces, ¿qué fe vamos a agarrar de eso? Las rancherotas que se cantan aquellos, ¿va? Se las cantan a gente que tiene el mismo problema de ellos, amargados, dolidos. Y sírvame otra copa, y ahí están, ¿va? ¿Qué fe? ¿Qué fe va a producir el escuchar sandeces? El escuchar tristezas no va a producir fe. Pero si escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, vamos a tener fe.
¿Quieres tú tener fe y salir aprobado en medio de tus luchas? Escucha la palabra. Cuando uno está metido en problemas es cuando más debe escuchar uno la palabra. Escuchar 1, 2, 3, 50 mensajes. La palabra, porque es la palabra la que va a remover todo lo malo y nos va a dar fe. Es la única, hermano, según aquí. Ya lo leímos. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los fines de la tierra son sus palabras. Escuchemos la palabra. Voy a leer otros 2 versículos más de cómo recibimos la fe y empiezo el mensaje. Lucas capítulo 22 y versículo 32 dice: versículo 31, el Señor le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, según este versículo, ¿cómo viene la fe? Viene por medio de una intercesión de Cristo también. Entonces, aquí, hermano, nosotros vamos a recibir fe solamente por medio de los recursos que Dios mismo nos da. Según Gálatas 3:23, vamos a recibir fe porque Él no la puede dar. Así, por un acto de misericordia. Y según Romanos capítulo 10 y versículo 17, nosotros vamos a recibir fe escuchando la palabra de Dios. Y según este pasaje, nosotros vamos a recibir fe si Cristo intercede por nosotros. Y de hecho, eso es lo que Él está haciendo ahora mismo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, en este versículo, nosotros podemos decirle: Señor, por favor, ayuda a mi fe. Como en una oportunidad los discípulos le dijeron, ¿verdad? Señor, aumentanos la fe. Porque Él, hermano, nos puede a nosotros ayudar. Cristo puede interceder delante del Padre y hermano, y que venga la ayuda a nuestra fe. Hermano, mire, ¿no será que en vez de decirle: Señor, quita mis problemas, no será que nosotros tenemos que decirle: Señor, ayuda a mi fe para pasar estos problemas? Dice que sí, hermano, así es. Porque aquí el Señor le dice a Pedro: mira, Pedro, Satanás ya hizo el pedido y va a venir. Entonces le dice el Señor, y yo estoy intercediendo al Padre para que Satanás no te perjudique. ¿Le dice? No le dice eso. Lo que le dice es: y yo le di permiso. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, lo que yo sí puedo hacer por ti es que tu fe no falte. Y a veces nosotros: Señor, quita esto, olvídese, usted está perdiendo su tiempo. Usted está perdiendo su tiempo. Quita, Señor, esta enfermedad. Quita, Señor, esta tristeza. Quita, Señor, esta soledad. Quita esta escasez. Olvídese, más le va a venir, porque está orando mal, está perdiendo su tiempo. Qué raro este evangelio, ¿ah? De locos. De locos. Pero eso es lo que dice la palabra. ¿Acaso el Señor no dijo: tendréis tribulación como por 10 días? Pero calmaos, después ya se va a pasar eso. ¿Acaso no dice la Biblia: después de muchas tribulaciones, dice? Porque es necesario que vengan tribulaciones, dice en otro pasaje. Y el apóstol Pablo de una vez, ese apóstol Pablo, hermano, de una vez se adiestró
amansó su alma. Ese Pablo sí que mis respetos. De una vez se dijo a él: mira, Pablito, de una vez entendé. Venga lo que venga, tú confía en el Señor. Y él dijo: ni tribulación, ni hambre, ni espada, ni persecución, ni la muerte me van a separar de Cristo. Como quien dice, van a venir. Van a venir. Pero en vez de estar pidiendo: Señor, quítalo, olvídese, no, va a venir, tiene que venir, entendámoslo, tiene, usted, porque alguien podrá decir: hermano, usted habla como que nunca le ha pasado nada. Ay, hermano, ¿cómo que no? Claro que sí. Claro que sí. Pero hermano, entonces, si no le creemos al Señor, entonces ¿en qué estamos? Si no le creemos al Señor, estamos en la calle. Si no le creemos al Señor, hermano, no hemos realmente conocido el Evangelio. Y seguramente a veces eso ha pasado, que no se nos ha predicado el verdadero Evangelio. Se nos ha dicho: cuando usted acepte a Cristo se le van a terminar, y mire, todos sus problemas. Es un evangelio falso. El Señor Jesucristo nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Al contrario, yo de una vez le digo: un verdadero hijo de Dios va a sufrir más que los del mundo. Porque a los del mundo el diablo los tiene tranquilos, ya los tiene aguardaditos. Entonces a ellos los que les va a decir es, los va a dar mal, les va a dar dinero, les va a dar ayuda, porque los tiene aquí. Entonces los va a tener engañados. Pero cuando el diablo pierde a uno y se pasa al bando del Señor, ¡ja! Hermano, le hace la vida a cuadritos. Se la hace a cuadritos, de tal manera que ese hijo de Dios o esa hija de Dios niegue la fe y se vuelva otra vez al mundo. Si David, hermano, fue tentado. Si David dijo: por poco resbalan mis pasos. David, el ungido de Dios, dijo: por poco, porque estaba lloviendo hasta por debajo de la lengua. Y él dijo: por poco resbalan mis pasos. Quizás así estemos a veces nosotros. Quizás nosotros ya no por poco, sino que ya estamos de este lado, esperando que el Señor no, hermano, no, pidamos al Señor que ayude nuestra fe, porque Él puede interceder por nosotros. Pedís, dice Santiago, y no recibís porque pedís mal. Pedís para vuestros placeres, para vuestros deseos. Nuestros deseos es estar, hermano, bien a gusto, confortables. Nuestro deseo, hermano, es que no tengamos ningún problema, que tengamos una cuenta bancaria elevada, que nosotros que tengamos nuestro ego bien alimentado. Ese es nuestro deseo. Por eso Dios no nos contesta. La Biblia dice que la prueba produce paciencia. Entonces, como nos falta mucha paciencia para atender la voz de Dios, entonces Dios dice: no, pásenlo en el fuego, pásenlo en el agua, y ahí me lo tienen hasta que crea en mí, hasta que tenga fe en mí. Y fíjense que Dios lo hace por misericordia, porque tú eres hijo y eres hija. Si tú no fueras hijo o hija, entonces Dios te abandona. Y entonces empiezas a tener todo, pero eso es temporal. Y llega un momento en que cuando el hijo y la hija alcanza cierta madurez, entonces sí ya puede administrar las cosas materiales. Pero es hasta que alcanza madurez espiritual. Entonces ya Dios dice: ok, ya alcanzó lo que yo quería que alcanzara, entonces ahora le voy a dar, porque lo va a poder administrar bien, va a poder hacer lo que necesita hacer. No se va a jactar, no va a ser orgulloso, sino va a hacer lo que necesita hacer. Esa es la respuesta, hermano, sencillamente. La Biblia lo dice, no me lo estoy inventando yo. Cuando Dios no te da algo, es porque no estás preparado para tenerlo. Así de sencillo. Aunque pensemos y gritemos y reneguemos y digamos que sí, no estamos preparados. Dios conoce, hermano. Dios sabe las cosas, Él las conoce. ¿Cómo vamos nosotros a decirle a Él que no? Si Él es el jefe, Él es el soberano, Él está en el cielo.
Nosotros somos nada más criaturas, limitados. Entonces lo que sí tenemos que hacer es decirle: Señor, por favor, te suplico, te lo ruego, ayuda a mi fe. Ayuda a mi fe. Y eso te va a servir incluso para medirte qué tan espiritual o qué tan carnal eres. Porque si en vez de pedir sabiduría, en vez de pedir fe, estás pidiendo lo que tú necesitas materialmente, eres carnal. Pero no te preocupes, porque a todos nos ha pasado. La buena noticia es que a todos nos ha pasado. ¿Cuántas veces yo le lloré al Señor? Señor, mi casa, mi carro, mi camión, mi dinero. ¿Cuántas veces? Hasta que le dije: Señor, llévatelo todo. Yo quiero de ti. Pero de veras se lo digo con todo mi corazón, yo lo aprendí. Por eso le hablo con constancia. Yo no me estoy inventando nada. Le hablo con constancia. Lo que usted pasó, tal vez ya lo pasé yo. Tal vez no de la misma forma, de otra forma, pero estamos en el mismo camino, hermano. Aquí lo único que nos va a librar a nosotros es la fe. La fe. Pero no la tengo, hermano. Pídela. Deja de estar pidiendo ya dinero. Si dinero hay amontonado en el banco. Viera los cerros que tienen en el banco. ¿Para qué estar pidiendo eso si aquí está? Cerros hay. Mejor pide fe. Pide sabiduría. Dios es fiel. Deja que el Señor interceda por ti. Pero eso sí, otra vez, ya para pasar al otro versículo, tu problema no se va a quitar. Porque ese es el medio que Dios va a usar para pulirte. Tu necesidad Dios no la va a quitar, porque ese es el medio que Dios va a usar para quitarte el orgullo, para hacerte su verdadero hijo e hija. Dios le dijo a José: yo te voy a levantar y te voy a engrandecer, y vas a ser el segundo en el reino, y vas a rescatar a Israel, vas a hacer maravillas. Y José pensó que sí, dijo: yo voy, y aleluya, el Señor me habló, yo soy un siervo, y esto y lo otro. Pero primero vas a ir a la cárcel, le dijo, y vas a estar 13 años. Imagínese a José, hermano. Tenía unas revelaciones tremendas. Iba a rescatar a Israel del hambre. Y ahora el Señor lo aprieta y lo mete a la cárcel como esclavo. Imagino que el primer mes va a José: Señor, soy tu joyita. Mira, Señor, tú me prometiste. Mira, Señor, que esto va a ser lo otro. Yo te creo, Señor. Yo soñé, Señor. Me profetizaron, me dijeron, y todo lo que usted quiera. Y el Señor en el cielo: José, ahorita te atiendo. Dame nada más 13 años. Ahorita te atiendo. Hasta que Josecito se amansó. Se hizo humilde. A tal grado que hallaba hasta gracia delante de los demás y de Dios. Para que una persona halle gracia en otra persona es porque es humilde. No anda con prepotencias ahí, sino es humilde. Entonces la gente dice: ala, qué mujer, qué hombre. Sencillo, humilde. Otro Moisés. El Señor le dijo: tú vas a ser libertador. Tú vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto, millones de personas. Pero antes de eso, 40 años en el desierto. 40 años, hermano, en el desierto. Y no tomando piñas coladas, no, peleando contra las serpientes, contra las fieras en el desierto, contra leones, contra osos, conociendo el terreno. Sí, dice que llegó a ser el hombre más dócil de la tierra, porque Moisés no era humilde ni dócil. Miró a alguien ahí que le estaba pegando a un israelita, lo mató de una vez. Nada, que lo fue a apartar, de una vez le hizo la quebradora y como se dice en cachiquel, me parece, Ishkamik. Osó en otro dialecto, Kamenak en otro. Murió.
el egipcio, pues, por manos de Moisés. Es decir, necesitamos nosotros ser tratados. Necesitamos ser tratados. Pero para pasar el examen necesitamos fe. Y la fe viene a través por medio de la intercesión de Cristo. Entonces, ¿cuánto nosotros necesitamos, en vez de estar pidiendo cosas, decirle: Señor, por favor, que mi fe no falte, por favor, ayúdame, por favor? Pero eso es cuando ya logramos entender. Cuando ya logramos entender. ¿Cómo perdemos la fe? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué mucho cristiano no logra ser aprobado en sus luchas y en sus necesidades, sino todo lo contrario? Es vencido por el enemigo, es derrotado. ¿Por qué? Porque en vez de escuchar a Dios, que ese es el antítesis, que en vez de escuchar la palabra del Señor, se ponen a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Le voy a poner un ejemplo. Digamos, alguien que está pasando necesidad de escasez, tiene dos opciones: venir a la palabra y decir: Señor, yo creo lo que dice tu palabra, voy a pasar mi desierto tranquilo, voy a estar escuchando tu palabra. Tiene esa opción y va a agarrar victoria. O tiene la otra opción de la comezón del oído. Como tiene necesidad, en vez de venir a la palabra, por ahí va a escuchar a uno: no, mire, usted tiene necesidad, venga, siembre aquí conmigo, traiga 10 y Dios le va a dar 100. Traiga 100, el Señor le va a dar 1000. No, mire, haga esto, siembre aquí y usted va a tener. Entonces, por estar escuchando doctrinas de demonios, porque no son de Dios, estos amigos son saqueadores. Algunos, y eso está corto. Hay algunos, hermanos, que se van hasta con los brujos. Ya cuando apareciera que el Señor ya no les está respondiendo, entonces van y consultan. Y eso lo hizo Saúl. Saúl, el rey Saúl, un hombre que Dios había escogido, cuando ya se miró apretado y que Dios aparentemente no respondía, dijo: bueno, aquí yo voy a tener que hacer una consulta. Y fue con la bruja de Endor. Entonces, ¿cuánto cristiano, amado hermano, no se espera el tiempo de su desierto hasta llegar hasta el final, sino que se precipita, deja de escuchar la palabra y se pone a escuchar otras doctrinas, otras enseñanzas para que haga esto? Mira, haz esto, y empieza a buscar salidas alternas, soluciones alternas, y no hace lo que la palabra del Señor dice. Pierde la fe, termina perdiendo la fe. Después uno los ve todos derrotados, todos, y así ha pasado. Y esto, hermano, es general. De ahí uno mira, por ejemplo, hasta ministros tirados porque apostataron de la fe. Ya no digamos las ovejas. Pero yo esta noche, hermano, yo te digo de veras, yo deseo con todo mi corazón que te vaya bien. Yo deseo con todo mi corazón que seas prosperado, como decía el apóstol, en todo. Yo oro, hermano, para que tú seas prosperado, de veras. Yo oro para que el Señor te dé los recursos, que tú puedas tener lo suficiente y demás para disfrutar con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, que tú andes en un bonito carro, que tú tengas tu casa. Eso es una bendición, hermano, de veras. Yo oro para que el Señor te bendiga. Pero a veces es necesario pasar en los desiertos. A veces es necesario. ¿Para qué?
para ver si nosotros realmente tenemos fe o no. Está caliente, hermanos, ponemos el aire. Usted diga, hermano. ¿No? Vaya. Entonces, aprendamos nosotros, hermano, a escuchar a Dios. Aprendamos a escuchar a Dios. Aprendamos, hermano, nosotros a esperarnos. Aprendamos. ¿Por qué? Y fíjese que Job le dijo a la mujer, porque la mujer se puso brincona cuando vino la prueba y la necesidad. Entonces Job le dice, ¿recibiremos solo el bien de Dios y no vamos a recibir el mal? ¿Vamos a recibir solo el bien y no vamos a recibir el mal? Le dice. Y la quitó de ahí, hermano. Porque la mujer se le puso brincona y todavía le dice, bueno, Dios te ha prometido y mira ahora cómo nos tiene. Maldice a tu Dios y muérete, porque ya yo no aguanto con estarte atendiendo, en otras palabras. Qué tremendo, hermano. Y Job le dice, qué bárbara. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros perdemos la fe? Cuando no escuchamos a Dios y no nos ponemos a escuchar otras doctrinas de demonios. Estas doctrinas de demonios pueden ser doctrinas de la falsa prosperidad, pueden ser doctrinas del pare de sufrir. Esas son doctrinas del mismo infierno. ¿Cómo que pare de sufrir? No. Tenemos que aceptar a como nos venga, como el Señor lo permita. Si somos hijos de Él, Él no va a permitir que nosotros recibamos una prueba más allá de lo que podemos soportar. Eso lo dijo Él. Conozcamos, hermano, que si el Señor te va a enviar algo es porque eso es lo que tú puedes soportar. Si Dios tiene contado todos nuestros cabellos, Dios tiene, hermano, contados hasta los cabellos que tenemos, imagínate. ¿Tú crees que a Dios se le va a escapar algo? No, yo pienso que conmigo el Señor de plano se le olvidó porque esto es insoportable. Esto nadie lo aguanta. Algunos se atrevan a decir, esto que estoy pasando nadie lo aguantaría. No. Ponte a orar. Ponte a pedirle fe al Señor y vas a ver. Como dice Oscar Medina, pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás compartir, vivir y amar. Caminar, correr, volar, pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás. Hermoso canto, hermano. ¿Vas a poner tu fe en el Señor? Yo quiero poner mi fe en el Señor, no la quiero perder. Entonces, mire, ya voy terminando porque, pero tenemos vigilia, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Es hasta las 12, no, usted no se preocupe, estamos empezando. Mire, nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, mire qué tremendo, hermano. Tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Eso es de locos, hermano. Lo que está diciendo, carcajéense cuando tengan problemas. Se lo voy a volver a repetir, dice. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta locura? Y como decía el apóstol Pablo a los Corintios en capítulo 11, perdonad mi locura. ¿Pero por qué esta locura? Porque debemos de saber, y eso lo dice el versículo 3, que esa prueba de fe, a través de las aflicciones, va a producir en nosotros ¿qué? Paciencia. ¿Y para qué la paciencia? Dice el versículo 4 que la paciencia cuando sea completada hará que seamos
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, si no eres probado, te va a hacer falta. Fíjese, hermano, qué tremendo esto. A la mente humana es inentendible esto. ¿Cómo es posible que yo, pasando escasez, voy a estar completo? ¿Cómo es posible que yo, pasando necesidad, voy a estar completo? Pues sí, eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué completos? Porque uno pasa a vivir en otro nivel, que es el nivel espiritual, en el cual solamente se puede vivir por medio de fe. En otras palabras, Dios nos está mandando a nosotros a que vivamos por fe. Por fe. Tenemos que vivir por fe, por el amor de Dios. Hermanos míos, dice el versículo 5 del capítulo 2, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Repita conmigo: Dios me ha escogido a mí no para que sea rico en este mundo, sino para que sea rico en fe. Y claro, a algunos Dios les va a dar recursos, Dios les va a dar riquezas, pero se las va a dar con un propósito. Se las va a dar con un propósito. Ya si estos que el Señor les da riquezas no cumplen el propósito, en aquel día, hermanos, les van a jalar las orejas. O sea que aún hasta tener recursos es un compromiso. Pero de eso tal vez hablamos en otro tema, ¿va? Pero anímese, hermano, animémonos. El Señor nos ha llamado a que nosotros seamos ricos en fe y herederos del reino que ya está prometido a los que le aman. Entonces necesitamos fe. ¿Cómo estás en la fe? ¿Tu fe es chica? ¿Tu fe es grande? ¿Tu fe se ha perfeccionado? Entonces mira, yo termino con esto. Nuestra fe tiene que ser perfeccionada. Nuestra fe tiene que ser sometida a una prueba. Y cuando nosotros pasamos la prueba, entonces nuestra fe crece y nos lleva hacia la perfección. Entonces hay un versículo, hermano, impresionante ahí en Santiago 2:22. Dice, bueno, si quieres leamos el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir estos versículos? Dios dice: sin fe no me van a poder agradar. Sin fe es imposible que me agrade. Para que ustedes tengan fe, o para que de alguna manera me muestren su fe, yo los tengo que probar. Entonces viene la prueba, y en medio de la prueba, nosotros, para llegar a ser aprobados, tenemos que hacer obras de fe en medio de la prueba. ¿Cuáles son esas obras de fe en medio de la prueba? Por ejemplo, Abraham fue la obediencia entregando a su hijo.
Esa fue su obra de fe. Es decir, Dios le dijo a Abraham, te va a venir una prueba. Ok, dijo Abraham, ¿para qué, Señor? Para perfeccionarte y para llevarte a otro nivel, donde tú puedas agradarme y yo pueda bendecirte. Amén, Señor, sí, yo creo, aleluya, gloria a Dios. Ok, la prueba es que me vas a tener que dar a tu hijo. Señor, yo creo que tú me lo diste, es tuyo, Señor, tómalo, no, sacrifícalo. Entonces viene Abraham, le creyó a Dios de que era una prueba y él obedeció a lo que el Señor le dijo. No buscó un atajo, no buscó excusa, sino hizo exactamente lo que el Señor le pedía en medio de la prueba. Entonces no solo es pasar la prueba, sino hacer las cosas que Dios pide en medio de la prueba. Porque si no hacemos eso, entonces vamos a pasar a veces la prueba por gusto. 1, 2, 3, 4, 100 veces. Por eso a veces los problemas se repiten. Por eso a veces las pruebas se repiten. Porque no hemos pasado el examen. No hemos hecho lo que teníamos que hacer en medio de la prueba. Esa es una verdad bíblica. Mientras nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer en medio de la prueba se va a volver a repetir. Como en la escuela. Tú vas a la escuela y te hacen un examen de matemáticas. Tienes que dar 70%. Si no lo pasas, no hay problema. Pero ya perdiste tiempo estudiando y luego el examen, y si lo fallaste, lo perdiste, pero vas a tener que volverlo a hacer más adelante, el mismo examen de matemáticas, con el 70%, hasta que lo pases. Entonces, la actitud de uno en medio de la prueba va a determinar cuánto tiempo estarás tú en la prueba. Qué tremendo eso, hermano. Entonces a veces uno pasa años en un problema y uno piensa que tal vez Dios tiene la culpa o Dios es injusto. Han sido las actitudes de uno. Por eso, hermano, es importante que nosotros realmente nos pasemos el examen constantemente. No debemos de justificarnos nosotros mismos, sino dejemos que Él nos justifique. Cuando nosotros empezamos a decir, no, sinceramente yo no soy tan malo, ya estamos perdiendo el examen. Nosotros debemos ser bien sinceros, hermanos, bien honestos. Como decía hoy mi pastor, a veces uno tiene la culpa, pero a veces uno no la quiere ver. A veces uno es bueno para señalar, es que me hicieron, es que me dijeron, y es uno, hermano. A veces uno es tan orgulloso que uno piensa que todo lo que dice es cierto y que así se tiene que hacer, y como el otro no lo hace, pues él tiene la culpa. No, señor, uno tiene que doblar su brazo. Uno, hermano, también tiene problemas y deficiencias. Sí, hermano. Y eso requiere humildad. Para reconocer uno sus errores, requiere humildad. Pero cuando tú piensas que tú no has hecho nada, no, yo no he hecho nada, hermano. Yo de veras, yo hasta me levanto a orar, hermano. No te estés justificando. No, tú no eres tan bueno. No hay uno bueno. El mismo Señor Jesucristo se le acercó a alguien y le dijo, maestro, bueno, le dice, bueno, solo hay uno, mi Padre que está en los cielos. Como quien dice, no te estés justificando, déjate de charadas. Mejor humillémonos, hermano. El camino a la exaltación, y ese fue un tema que dimos, es la humillación. El camino a la exaltación es la humillación. En un ring pelean dos, no pelea uno. Pelean dos. Para que una pelea se produzca es de dos, hermano. Déjese de cuentos. Entonces siempre somos nosotros culpables en algo. Por eso, en vez de justificarnos, mejor arrepintámonos y digámosle, Señor, ayúdame.
yo no quiero permanecer mucho tiempo en esto. Hágase conforme tu voluntad. Esa es la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí hay que enseñar mucho. Santificado sea tu nombre. Ahí también hay que enseñar mucho. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como se hace en el cielo. En ese punto tenemos que decirle, Señor, ok, haz tu voluntad en mi vida. Cumple tu propósito en mi vida. Dame fe. Lléname de fe. Perfecciona mi fe. ¿Cómo el Señor va a perfeccionar tu fe? A través de la prueba. Pero no solo el sufrimiento. Porque si no, entonces somos masoquistas. No, yo quiero sufrir, yo quiero que venga sufrimiento de parte de Dios si Él así lo permite. Pero quiero hacer lo que se me pide en el sufrimiento. Si no, por gusto sufre uno, hermano. Por gusto. Entonces el Señor mete al bote a Pedro y a Silas, si no estoy mal. Y ya en la cárcel, gracias a Dios que Pedro y Silas, creo que era, hicieron lo que tenían que hacer en medio de la prueba. Porque si no lo hubieran hecho, no salen de ahí, hermano, no salen. ¿Qué fue lo que hicieron? Se pusieron a cantar. En la prueba se pusieron a adorar al Señor. Y aleluya, Cristo vive en mí. Y dice que los presos oían. Entonces dice que el Señor abrió las puertas, un terremoto y se abrieron las puertas. ¿Pero por qué? Porque ellos lograron hacer lo que tenían que hacer en la prueba. Ellos no se pusieron a decir, Señor, ¿por qué la cárcel? Si somos tus siervos. Sufrir me tocó a mí. ¿Qué, hermano? Contentos estaban, contentos, desnudos, sentados en el suelo frío y con cepo. O sea que si les daba ganas de tener necesidades, ahí se hacían. Y todavía en la cárcel más metida, dice la Biblia, la más fría, y todavía con guardias. No se pusieron a quejarse ni a llorar. Tenían fe. Creían que el Señor tenía el control. No los guardias, no el diablo. Dios tenía el control. ¿Y qué se pusieron a hacer? A adorar a Dios, a alabar a Dios. Hicieron lo que tenían que hacer en medio de la prueba. Y entonces Dios dijo, no, estos me los sacan inmediatamente. Inmediatamente. Y se tembló la tierra y se abrieron las puertas y lo sacó el Señor inmediatamente. Hagamos lo que tenemos que hacer en medio de la prueba. Menos renegar, menos acusar, menos señalar, menos echarle la culpa a los demás. No, ya no. No te hagas víctima, ninguno es víctima. El único víctima fue Cristo, porque fue inocente. Mejor arrepintámonos, pidamos al Señor sabiduría y digámosle, Señor, aclara mi mente en dónde yo cometí el error, porque seguramente algo malo hice, porque no soy monedita de oro. Y cuando vengas a sentir el Señor, ¡pum!, te va a aclarar que tú fuiste el que empezaste con una palabra mala. Cuando tú vengas a sentir, ¡pum!, el Señor te va a decir, mira, es que tú hiciste la llamada. Mira, es que tú te gastaste esto y ahí empezó todo. Mira, es que invertiste en esto que no tenías que invertir y ahí empezó todo. Mira, le diste prioridad a esto y ahí está el detalle. Dios no se equivoca en nada. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús.